J'entends encore le silence avant que le disque ne se pose. Hoy me habéis pillado justamente en el momento en el que estamos grabando en la iglesia de San Com y San Damián en Angoviru Plain. Esta pequeña iglesia que tenemos a nuestras espaldas fue testigo en la noche del día de una de las hazañas humanas más importantes. Dos paracaidistas americanos de la 101 aerotransportada sanitario decidieron montar en ella un puesto de socorro en el que lucharon esa noche por la vida de sus aliados y también de sus enemigos. ¿Queréis conocer la historia? Vamos a pasear por ella. Y en esta pequeña iglesia normanda del siglo XII comienza nuestra historia la madrugada del 6 de junio de 1944. Os quiero poner estas imágenes para daros un poco de contexto en las que Eisenhower saluda a la tropa en el aeródromo de Brigham Common en Inglaterra, horas antes de que las tropas aerotransportadas salten sobre Normandía la madrugada del día D. Comentaros que mientras Ike habla con ellos de fútbol americano, de béisbol, de cómo es la vida en sus estados natales, sabe perfectamente, porque así le han dicho sus analistas, que las bajas van a ser muy elevadas, pudiendo llegar hasta el 70%. Por supuesto, esa información nunca se le transmitió a las tropas aerotransportadas, que como curiosidad os quiero contar, si veis estas botas tan relucientes, dentro de las tropas aerotransportadas había dos clases. Los paracaidistas, que es lo que son los que estamos viendo ahora mismo preparándose para montar sobre esos Dakota, esos C-47, y la tropa de infantería que saltaban planeador. ¿Cómo los diferenciamos? Principalmente, si veis en tierra a soldados con ese parche de Screaming Eagle, esas águilas chillonas de la 101 aerotransportada, hay dos clases de uniforme y los vais a diferenciar principalmente por las botas. Los aerotransportados de planeador llevan unas botas cortas de piel vuelta y polainas, y los paracaidistas llevan estas botas altas con los pantalones por dentro. Vemos ese equipo tan pesado que llevaban, ese equipo que estaba entre 40 y 45 kilos de material, que llevaban absolutamente de todo, y esos famosos Dakota. Otra curiosidad sobre la USAF, las Fuerzas Aéreas Americanas, es que los mejores cadetes iban a caza, los segundos iban a bombardero y los terceros iban a transporte. No por ello eran los peores, porque ciertamente tenía que tener mucho coraje un piloto para volar a 120 km por hora a baja cota sobre fuego alemán. Y a bordo de esos Dakota iban nuestros dos protagonistas de hoy, nuestros dos ángeles que bajaron del cielo. Robert Wright, que era un soldado de primera clase sanitario y contaba con 20 años de edad, era natural de Ohio y se alistó en 1942 junto a su compañero Kenneth Moore, que era técnico de quinto grado sanitario, tenía 22 años y procedía de California. Ambos eran sanitarios del segundo batallón del 501 Regimiento de Infantería Paracaidista de la mítica 101. Ninguno de los dos portaba armas y su única defensa eran esos brazaletes de la Cruz Roja. Esta imagen es la única que he podido conseguir, es en la calle de la iglesia en Angoviru Plain, y se hizo el día 8 de junio por un miembro de la Signal Corps, y muestra a tropas aerotransportadas, tropas de la 101 reagrupándose. Y volvemos a montarnos en la máquina del tiempo para regresar a época actual, y me gustaría hablaros antes de nada de ellos, de los peregrinos más habituales a la iglesia de Angovil, sobre todo en época de conmemoración del desembarco. En esta ocasión estamos viendo una columna de sidecars y en esta otra un grupo de recreadores que han dejado fuera de la iglesia sus vehículos aliados. Da igual que sea época de recreación o no, porque realmente la iglesia de Angovil es una iglesia que llama a todas las personas que están interesados en la historia
que llama a todos los aficionados, a todos los apasionados por la historia de la Segunda Guerra Mundial en Normandía, y pasan por allí a conocer de primera mano la historia de Moore y de Wright y a rendirle honores en un primer momento en este memorial, en el que veis que no faltan flores, no faltan ofrendas, y junto a él este pequeño recuerdo del regimiento de paracaidistas que tuvo esta zona como zona de salto, y por ello también hay otra placa que nos habla de ese campamento Tocoa en Georgia, en el que la 101 de transportada estuvo entrenando duramente y subiendo y bajando el famoso Monte Currají. Bueno, nos vamos a poner en situación, vamos a pensar que en torno a la 1:25 de la madrugada, los hombres del 501 regimiento saltan en medio de la noche con el cielo absolutamente roto por las trazadoras alemanas y hubo una dispersión total. Muchos cayeron en zonas pantanosas, otros sobre zonas enemigas y algunos llegaron a caer hasta 50 kilómetros de sus zonas de salto fijadas. En este caos, Robert Wright y Kenneth Moore se reagrupan, toman la decisión de establecer el puesto de socorro en la iglesia y la eligieron por una razón puramente táctica, porque los gruesos muros de piedra, tanto del cementerio como de la misma iglesia, eran una protección muy sólida contra la metralla, contra los proyectiles, y era una zona segura para trabajar y para también los heridos que estaban cuidando. Colgaron la bandera de la Cruz Roja en la puerta y casi de inmediato ya empezaron a recibir a los primeros heridos, porque alrededor de la iglesia se fueron produciendo diversas escaramuzas, ataques, contraataques alemanes, ahora contraataques aliados. La zona pasó de manos americanas a zonas alemanas en diversas ocasiones, pero eso no influyó para el desarrollo del trabajo de los dos sanitarios. Y vosotros diréis, pero vamos a ver, Guillermo, si hay una pelea de esa envergadura fuera en la que los alemanes y los americanos están enfrentados, imagino que habrá artillería, por supuesto, disparos por todos lados, ¿cómo no les va a influir eso en su trabajo? Bueno, eso viene un poquito más adelante. Mientras os voy a explicar que si venís a Normandía, esta visita es imprescindible, y nosotros hemos visitado esta localidad, esta iglesia, en diferentes ocasiones, porque venimos cada vez que visitamos Normandía, visitamos esta iglesia a rendir homenaje al hecho histórico de Kenneth Moore y de Robert Wright, y también tenemos la oportunidad de acercarnos a rendir homenaje a los restos de Wright, que tuvo una relación muy estrecha con la localidad de Angoville. De hecho, era un hijo más de la localidad de Angoville, o así lo adoptaron, porque regresó en innumerables ocasiones y pidió que cuando falleciese, parte de sus restos, como en este caso, descansaran en el pequeño cementerio que rodea la iglesia, y su familia, tras innumerables, eso sí, tareas burocráticas con el gobierno francés, consiguió cumplir su deseo y consiguió que sus restos descansaran aquí. Y quiero llamaros la atención, en esta ocasión hemos puesto esta fotografía de Wright en una de las últimas ocasiones que vino a visitar la localidad, y esta fotografía es un claro ejemplo de cómo se cierran las heridas del pasado. Vemos a Wright recibiendo una condecoración por parte de un miembro del ejército francés actual y flanqueado por una miembro del cuerpo alemán y un miembro de la 101 americana. Como decía antes, es una forma maravillosa de dar por cerrada una herida. Y ahora os quiero enseñar una cosa, porque me he fijado que cuando la gente viene a la iglesia de Angoville, ve el exterior, ve el cementerio, entra y sale. Y obviamente cuando hay documentales o cuando hay fotografías de la iglesia de Angoville, solamente se ve la parte frontal. Bueno, pues es una curiosidad, una tontería mía, pero quería enseñaros la parte trasera, la cara oculta de la iglesia de Angoville. Y quiero contaros que la imagen de Kenneth Moore y de Robert Wright queda congelada en la iglesia de Angoville, pero aquello solo fue el comienzo de una campaña
de 11 meses que le llevó desde Normandía hasta el corazón de Alemania. Ambos pertenecían al regimiento 501 de la 101 aerotransportada y tras permanecer unos días en la iglesia atendiendo heridos estadounidenses, alemanes, civiles, fueron relevados el 8 de junio y recibieron la Estrella de Plata por su actuación. Después, sus caminos continuaron prácticamente con la división en la operación Market Garden en septiembre del 44, donde la 101 en Holanda recibió la misión de asegurar el corredor en Dovenbegel y Wright volvió a hacer exactamente igual que hizo en Angoville. En Begel instaló un puesto de socorro en un convento y atendió tanto a soldados como a religiosas heridas durante los bombardeos alemanes, trabajando bajo el fuego mientras el corredor era atacado repetidamente. De Moore hay menos documentación, pero permaneció destinado como sanitario, participó igualmente en la campaña de Holanda y esta escasez de información se debe a que los sanitarios rara vez aparecían en los partes de operaciones, salvo por acciones especialmente destacadas. Luego sirvieron en Bastogne, en las Ardenas, en diciembre del 44, que fue una de las campañas más duras de la guerra, cuando la 101 fue enviada de urgencia a Bastogne y Wright estableció otro puesto de socorro, esta vez en un sótano de una granja en Visory, y allí trabajó durante el asedio atendiendo un flujo constante de heridos mientras escaseaban medicamentos, plasma, vendas y las temperaturas estaban muy por debajo de cero. Moore también estuvo con el regimiento durante la batalla y aunque no existe un episodio tan famoso como el de Angoville, desempeñó el trabajo cotidiano de un sanitario de primera línea: localizar heridos bajo el fuego, detener hemorragias, administrar morfina, inmovilizar fracturas y, en fin, organizar también evacuaciones cuando era posible. En el avance hacia Alemania, ya en 1945, acompañaron a la 501, proporcionando asistencia médica ya hasta el final de la guerra. Ellos siempre restaron importancia a la estación, insistiendo en que solo hacían su trabajo, que era una frase ya no de ellos, sino muy usual dentro de los sanitarios de combate. De hecho, muchos veteranos de la 101 afirmaron después de lo ocurrido en la iglesia que aquello no fue una excepción en cuanto al carácter de Wright, Moore u otros sanitarios, porque simplemente fue la única ocasión en la que alguien pudo observar durante 3 días seguidos cómo trabajaban. Y esa es una de las razones por la que su historia se convirtió en un símbolo del espíritu del cuerpo médico del ejército estadounidense. Y vamos a seguir camino a la iglesia. Habíamos dejado a nuestros protagonistas colocando en la puerta una gran sábana blanca con una cruz roja pintada y ya recibiendo a los primeros heridos, en este caso paracaidistas estadounidenses, bien heridos en el salto, bien heridos en las reyertas que se estaban sucediendo alrededor de la iglesia y que fueron acomodados para ser tratados sobre estos bancos de madera que hoy nos enseñan, son prueba de lo ocurrido aquella noche. Estos bancos fueron utilizados como camilla para tratar a los heridos y estas manchas que estáis viendo efectivamente son sangre de los heridos que fueron allí tratados, y no tan solo se dedicaron a esperar a que llegasen heridos, sino que también salieron en búsqueda de ellos. Moore encontró un pequeño carro de madera en una granja cercana y recogió heridos tanto americanos como estáis viendo alemanes, ya que esa noche se demostró que la humanidad no lleva uniforme. Todos fueron acomodados en la zona de bancos y también en la zona del altar. En la zona del altar fueron acomodados miembros de la Wehrmacht, y en este altar lateral, que es ese altar en el que aparece la fotografía de Moore y de Wright, es la única fotografía que tenemos suya en esa iglesia, justo delante del altar ocurrió un milagro, y es que cayó un obús perdido que atravesó el techo, cayó justo delante, no explotó, rompió el suelo, rompió el techo, y Wright lo cogió y lo lanzó con poco cuidado, yo creo, porque lo lanzó a través de una de las ventanas y por suerte no estalló porque la iglesia estaba repleta de heridos. Entre ellos alemanes, entre ellos también civiles. Una familia local acudió con una niña pequeña que fue herida por este fuego cruzado entre americanos y alemanes,
y una patrulla alemana entró de madrugada. El oficial recorrió la iglesia, todo el mundo se quedó en silencio y de que vio que estaban tratando a alemanes con la misma humanidad que los americanos, se santiguó, se marchó y dejó a los sanitarios que continuaran con su labor. Entonces Wright decidió que desde ese momento no iban a entrar armas dentro de la iglesia. Al caer la noche, los americanos ordenaron una retirada que Wright y Moore declinaron, ya que ellos querían seguir ocupándose de los heridos. No abandonaron a las personas que estaban cuidando y ya la mañana del día 8, el ruido de los motores blindados estadounidenses anunció que definitivamente a Mobile Plain había sido controlada por los americanos y la pesadilla había llegado a su fin. Como curiosidad os diré que dos soldados alemanes, dos observadores, habían estado atrapados esos 2 días en lo alto del campanario sin que nadie lo supiera y bajaron voluntariamente entregando sus armas. Al cruzar el umbral, los refuerzos encontraron a esos 2 sanitarios completamente extenuados, con los uniformes manchados de sangre, pero habían logrado una hazaña colosal, una hazaña de atender 80 combatientes a esa niña francesa, y más de 80 años después el silencio de esa nave sepulcral custodia su memoria. Esas manchas oscuras que hemos visto en los bancos de madera nos recuerdan que en la noche más oscura, en medio de la contienda, la compasión humana prevaleció sobre el horror de la guerra. Y 2 ángeles que montaron en esos C-47 para subir al cielo, una noche, el 6 de junio de 1944, bajaron para recordarnos que todavía hoy somos humanos.